Reprobar un examen importante, tener un accidente en el trabajo, perder algo muy importante para alguien. Estos son algunas de las situaciones más desagradables que nos pueden ocurrir, pero la peor parte de esto son sus castigos. Que nos quiten el celular, que nos castiguen el carro, que nos despidan. Pero esto no es nada comparado con los castigos que les mostraremos a continuación. Hoy presentaremos los 8 castigos más horrendos y grotescos de la historia. Se conoce con el nombre de toro de Falaris a uno de los instrumentos de tortura más terroríficos de la historia, inventado hacia el 570 a.C. El artefacto consistía en un toro de bronce dentro del cual cabía una persona, con unos orificios en la nariz y en las orejas y una puertecita por donde debía entrar la víctima, pero por donde no podía salir. A la persona condenada se le colocaba dentro de la figura y debajo encendía una hoguera, de modo que el toro se empezaba a calentar y a sacar humo por los agujeros, mientras la víctima gritaba como si fuera animal sumido en la rabia y el dolor. Finalmente, cuando el toro estaba al rojo vivo, la víctima moría quemada. Se llama así porque la persona se lo encargó fue Falaris, cuando era tirano de Acagras. El diseño del invento se le atribuye al ateniense Peluris, y la leyenda cuenta que curiosamente fue el primero en probarlo cuando lo mostró a Falaris por órdenes expresas del mismo. Garrote vil, máquina utilizada para aplicar pena capital originaria de España, vigente en el país legalmente desde 1820 hasta su abolición por medio de la Constitución de 1978. El garrote de forma evolucionada consistía en un collar de hierro que por medio de un tornillo procedía produciendo la muerte al condenado por la dislocación de la apófisis, es decir, se le rompe el cuello a la víctima. También se utilizó en diversos países de Iberoamérica y durante su conquista. Si la lesión producida aplasta el bulbo o rompe la cervical, con corte medular se produce un coma cerebral y la muerte es instantánea, pero la experiencia demostró que esto raramente ocurría, ya que la muerte solía sobrevivir por estrangulamiento, resultante de una serie de lesiones laringeas. Múltiples casos se daban en los que se alargaba la agonía del condenado. La pera vaginal, oral o anal. Como su propio nombre indica, este instrumento de tortura tenía forma de pera, estrecho en una punta y ancho en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y los de tendencias antiortodoxas. La vaginal a mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares. Y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo, generando un dolor inmenso en el preso. La pera era forzada dentro de la vagina, ano o boca. Una vez dentro de la cavidad, era entonces expandida al máximo girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte. Determina el divulgador histórico Martín Cariaga en su obra La Santa Inquisición. Además del dolor que causaba cuando se abrían sus paredes exteriores, contaba con unas púas que desgarraban el interior de la boca, la vagina o el ano del afectado, provocando severas hemorragias. Desgarrador de senos. El desgarrador de senos es un instrumento de tortura con forma de tenaza acabado en 4 afiladas puntas, utilizado ya durante el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en Europa. La tortura consistía en aplicar las 4 puntas estando al rojo vivo o frías sobre los senos, desgarrándolos. Los lugares donde más se utilizó, aunque en diferentes épocas, fueron algunas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII. Aplicado durante varios siglos, un número indeterminado de mujeres que fueron condenadas por delito de herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, magia blanca erótica y algún delito más padecieron este tormento en sus senos. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubiesen sido preñadas por Satanás, para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior. Los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y mediante una sierra le cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en que se colgaba a la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre.
La víctima por ello no perdía la conciencia hasta llegar al pecho. Completa corega. Aunque no era una tortuga que buscara una confesión, su crudeza hace que no pueda ser olvidada en esta lista. El tormento del agua. El conocido como tormento del agua era uno de los más imaginativos. Su utilidad era tal que en la actualidad algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies y tapar las fosas nasales en la mayoría de los casos. Y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación, y tal como señala Muñoz en su obra, se la metían 8 cuartos de líquido por el gaznate. La sensación del ahogamiento era insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconsciente. La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura de estómago, comenta el autor español. Con el paso de los años, esta tortura se fue perfeccionando hasta el punto de lograr una sensación totalmente horrible en la víctima. Esto se lograba principalmente introduciendo un trapo de lino hasta su garganta y echando agua a través de él. El agua se filtraba gota a gota a través del húmedo lienzo y a la medida en que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzos por tragar aquella agua y aspirar un poco de aire. Más a cada uno de sus esfuerzos que imprimían a su cuerpo, una convulsión dolorosa aparecía, explican Fereal y otros autores en Misterios de la Inquisición de España. El sufrimiento se medía acorde al número de jarros de líquido, elemento que se introducían entre pecho y espalda de la víctima. La rueda. La víctima se transformaba, según nos cuenta un cronista alemán anónimo del siglo XVII, en una especie de gran títere aullante retorciéndose, como un pulpo gigante de 4 tentáculos, entre arroyuelos de sangre, carne cruda, viscosa y amorfa, mezclada con astillas de huesos. Cabe destacar que este fue un método extremadamente común, en algunas partes era el más usado después de la horca. El reo era condenado a ser quebrado y colocado en la rueda. Significaba que tendría una muerte lenta que se prolongaba a veces hasta un día. Cabe mencionar que también se quebraban las costillas, lo cual que convertía el solo hecho de respirar en un suplicio. Generalmente eran víctimas de cuervos y otras aves que vaciaban sus ojos y comían sus heridas, todo mientras sufrían el más espantoso dolor.